se cree en el pecado y entonces él a través del curso nos dice, este no es el evangelio que yo he venido a enseñar, sino el evangelio que él ha venido a enseñar, pues es un evangelio propiamente de amor, Ok. ¿sí? De perdón y de todas estas cosas, ¿sí? Y bueno, a través del curso es precisamente como nosotros lo comenzamos a practicar para entonces reaprenderlo. Y digo reaprenderlo porque en esencia nosotros somos el curso de milagros. Eso es lo que nosotros deberíamos de vivir, eh, es lo que nosotros deberíamos de experimentar, ¿ok? Pero pues no es lo que verdaderamente nosotros experimentamos, ¿verdad? Todo lo aprendido está difícil desaprenderlo. Sí, es como, como les comentaba yo en alguna ocasión, o sea, cómo desaprendes a manejar, de manejar, ¿cómo le haces? Pues está difícil, ¿no? Ya. ¿Sí? Sí. O sea, está complicado, pero lo único que tienes como opción es hacerlo o no hacerlo. Esa es la única opción, pero ya es sobre una decisión. ¿Sí? Ya es sobre una decisión. Entonces yo puedo decidir el hacerlo o el no hacerlo. Ok. ¿Sí? Pero primeramente me tengo que dar cuenta de lo que tengo programado para ver si me sirve, si no me sirve, y entonces pues simplemente a partir de ahí eh, tomar mis propias decisiones. Y si no estoy cierto en todo esto, pues entonces le pido precisamente al Espíritu Santo que decida en favor de Dios por mí. Es decir, ¿qué significa que el Espíritu Santo decida en favor de Dios por mí? Significa que todo lo que yo haga vaya encaminado precisamente a que cada decisión me acerque un poco más siempre a Dios, siempre a la fuente. Entonces, Ok. él dirá o me dirá qué es lo que yo necesito que hacer. Me lo va a indicar de una forma muy, pero muy precisa, muy directa. ¿Vale? Bien. Muy bien. Entonces, digo, si te late el curso de milagros, pues entonces mi recomendación es cómprate el libro, porque es un libro ¿No? que te va a servir a partir de ahora y para lo que reste de nuestras vidas. Entonces, hoy O- estamos en el capítulo número 4 que son las ilusiones del ego, ¿sí? Y vamos a ver entonces el ego y la falsa autonomía. Bien. Muy bien. Y ya si tienes alguna pregunta o si van teniendo algunas preguntas, pues entonces ahí me van indicando. Pueden ahí poner algunos los stickers o levantar la mano para Ok. detenerme ahí. Muy Muy bien. bien, entonces vamos a comenzar. Dice, el ego y la falsa autonomía. Es razonable preguntarse, dice, es razonable preguntarse, ¿cómo pudo la mente haber inventado al ego? De hecho, esa es la mejor pregunta que puedes hacerte. Sin embargo, no tiene objeto dar una respuesta en función del pasado porque el pasado no importa. Y la historia no existiría si los mismos errores no siguieran repitiéndose en el presente. El pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento. Cuando hablamos, por ejemplo, bueno, cuando leemos con letras mayúsculas, entonces, por ejemplo, en este caso, las letras mayúsculas se refieren precisamente al conocimiento que viene de Dios. ¿Sí? Todas las palabras que vienen en mayúsculas hacen Referencia. referente a la divinidad. ¿Sí? Ok. Entonces, para tenerlo ahí en consideración. Sí, sí. Bien, entonces,
Dice, el pensamiento abstracto es pertinente al conocimiento, porque el conocimiento es algo completamente impersonal, y para entenderlo no se necesita ningún ejemplo. La percepción, por otra parte, es siempre específica y por lo tanto concreta. La percepción. Entonces nosotros nos hemos vuelto precisamente seres, como les comentaba la vez anterior, seres que perciben, pero en realidad somos seres creadores, pero debido precisamente a la pequeñez de nuestro pensamiento y a los límites que nos hemos formulado nosotros mismos, pues entonces básicamente lo que hacemos es empequeñecer nuestra vida, empequeñecernos a nosotros mismos. Nosotros estamos prácticamente llamados, pues precisamente a la divinidad, a conocernos a nosotros mismos, a la espiritualidad. Yo les he comentado, por ejemplo, que no hay mayor espiritualidad que el hecho de conocernos a nosotros mismos. Eso es lo más espiritual que nosotros vamos a poder experimentar. De ahí que nos vamos a dar cuenta verdaderamente quiénes somos, dónde reside nuestro verdadero valor para no hacernos pequeños. Entonces, para vivir desde nuestra grandeza. Todo el mundo inventa un ego o un yo para sí mismo, el cual está sujeto a enormes variaciones debido a su inestabilidad. También inventa un ego para cada persona a la que percibe, el cual es igualmente variable. Entonces nosotros estamos inventando egos, ¿sí? Creando egos, pequeños, grandes, anchos, angostos, etcétera, ¿no? O sea, de todos los tipos, de todos los colores, para percibir todo por separado. Todo está separado de mí, ¿sí? Entonces simplemente a través de estos egos que yo voy generando, voy creando, entonces es así como se da precisamente la percepción de este mundo. Dice, su interacción es un proceso que los altera a ambos porque no fueron creados por el inalterable o mediante él. Inalterable en mayúsculas, ¿sí? Es importante darse cuenta de que esta alteración ocurre con igual facilidad tanto si la interacción tiene lugar en la mente como si entraña proximidad física. Pensar acerca del otro ego es tan eficaz en el proceso de cambiar la percepción relativa como lo es la interacción física. No puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho. El ego es solamente una idea y no un hecho. Y si nosotros entonces percibimos a las otras personas como separados de nosotros, llámesele pareja, llámesele hijo, padre, madre, etcétera, entonces lo que nosotros estamos percibiendo es solamente la idea. Una idea que puede ser una fantasía o una idea acerca de las demás personas que puede ser o lo podemos ver precisamente desde esta parte mm, de atribuirle o ponerle muchas cualidades a una persona que no tiene. Entonces, aquí prácticamente nosotros estamos fantaseando, estamos idealizando, vivir desde un ideal. El ego precisamente esto es lo que hace. Nos da precisamente como esta pauta de idealizar cosas, de idealizar personas, y precisamente nosotros utilizamos la idealización para satisfacer una necesidad nuestra. Entonces ahora le damos una facultad a las personas o a las situaciones de ser todo eso que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Nos dice aquí, no puede haber mejor ejemplo que este de que el ego es solamente una idea y no un hecho, algo que no ha ocurrido, algo que ni siquiera existe, pero que yo estoy percibiendo como a través precisamente de una ilusión, una idea. Luego nosotros comenzamos a fantasear y fantaseamos
muchísimo y de muchas formas, de muchas maneras. Comenzamos a fantasear una vida ideal, un matrimonio ideal, una pareja ideal, un trabajo ideal, la fortuna ideal, todo, sí, lo idealizamos. Y entonces nosotros estamos en constante búsqueda precisamente de satisfacer estas necesidades que han sido precisamente generadas del ego, por el ego, ¿sí? Y esto no significa que esto simplemente no sea o no pueda ser deseado por nosotros, pero significa que anteponemos todo y a todos antes precisamente que a nuestro ser. Todo es muchísimo más importante que nuestro propio ser, que nuestra propia divinidad. A todo le podemos decir sí y quedarnos nosotros mismos hasta el final de todo. Y al final de cuentas, nosotros decidimos hasta, como les digo, hasta la última instancia decidimos por nosotros mismos. Optamos por hacernos caso, optamos por decir sí. Y cuando nos damos cuenta de cuánto tiempo hemos perdido, pues ya ha pasado muchísimo tiempo, ¿sí? Ya, por ejemplo, puede decir a alguna persona, bueno, ¿qué sentido tiene? ¿Ya para qué? Ya ha pasado muchísimo tiempo y bueno, la decisión que he tomado, pues no ha sido precisamente una decisión que me haya hecho feliz. Sin embargo, nosotros venimos aquí precisamente a vivir este sueño, a aprender a vivir este sueño con felicidad. Todo esto que parece tan real es simplemente un sueño, una ilusión. ¿Por qué? Porque está hecho en base a percepciones. O sea, todo, nosotros, por ejemplo, todo lo estamos percibiendo. Y en base a esas percepciones, pues entonces es precisamente cómo nosotros vivimos nuestro mundo. ¿Qué percibes del mundo? ¿Cómo es tu mundo? ¿Tu mundo es hostil? ¿Tu mundo está lleno de heridas? ¿Tu mundo está lleno de tragedias? ¿Cómo es tu mundo? ¿Cómo es el mundo que tú vives? ¿Cómo es el mundo que tú percibes? Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. Cuando repudiaste el conocimiento, fue como si nunca lo hubieses tenido. Esto es tan evidente que basta con que lo reduzcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Hablamos precisamente, dice, cuando repudiaste el conocimiento viene de Dios, el conocimiento viene de nuestro propio espíritu, ¿sí? Entonces dice, cuando repudiaste el conocimiento, ¿qué es el repudio del conocimiento? El repudio del conocimiento es cuando nosotros, precisamente como les decía, nos enfocamos en vivir más nuestra vida externa que el ponernos atención a nosotros mismos en lo interno. Es decir, conocerme a mí mismo desde la parte más espiritual. Dice, esto es tan evidente que basta con que lo reconozcas para constatar que eso es lo que en realidad ocurre. Y si eso ocurre en el presente, ¿por qué habría de sorprenderte que hubiese ocurrido en el pasado? Asombrarnos ante lo inusual es una reacción comprensible, pero asombrarnos ante algo que ocurre con tanta frecuencia no lo es en absoluto. No olvides, no obstante, que la mente no tiene por qué operar así, aunque así es como opera ahora. Entonces, nosotros repetimos patrones, repetimos historias, repetimos programas, memorias, fidelidades, lealtades, etcétera. Pero nunca nos preguntamos, pues, ¿qué pasa con esto? ¿Sí? Nosotros prácticamente como que normalizamos el sufrir, normalizamos e integramos muchísimas cosas, normalizamos tantas otras que no son lo normal. El sufrimiento no es normal, el estrés no es normal, el vivir abrumado no es normal, el vivir con tanta carencia no es normal, el vivir siempre preocupado no es normal, ¿sí?
Entonces dice, nos asombramos, ¿sí? O sea, nos sorprende algo cuando lo vivimos por primera instancia. Pero dice, pero si ya lo has vivido y si no entiendes, ¿por qué ahora te viene y te sorprende nuevamente? Como si hubiera sucedido por primera vez. Si nosotros hacemos un recuento de nuestra vida, entonces simplemente vivimos en ciclos, en círculos, y estamos repitiendo una y otra vez circunstancias indeseadas, situaciones que no nos llevan o no nos conducen a ningún otro lado. Entonces, así es básicamente como mi mente opera, ¿sí? Tu propio estado mental es un buen ejemplo de cómo fue inventado el ego. ¿Cómo es inventado el ego? A través simplemente de tanta y tanta repetición. A la mente no le gusta pensar tanto, le gusta más bien ciclarse en base a algo conocido, porque es muchísimo más fácil para la mente nuestra pensar en algo que ya conoce. Entonces se nos presentan situaciones que de repente nosotros nos podríamos preguntar, bueno, ¿por qué se me presenta esto ahora, aquí? No en otro momento, no con ninguna otra persona, no en ningún otro lugar, sino se me presenta precisamente en este instante. Entonces, les digo, si fuese precisamente como algo sumamente nuevo, pues entonces me sorprendería. Pero si hacemos, como les digo, el recuento de nuestras vidas, vamos a encontrar precisamente que estamos repitiendo patrones de una existencia, ¿sí? Que estamos repitiendo patrones de una existencia pasada y que quizás no sean ni siquiera patrones de una existencia nuestra, sino patrones de una existencia de las personas que viven a nuestro alrededor. Y en esas personas, pues prácticamente nosotros que les somos fieles, leales, pues entonces nos queremos precisamente mantener de esa forma, en esa lealtad y con esa fidelidad, para entonces demostrar el amor que nosotros podemos tener hacia estas personas o hacia estos eventos y nosotros quedar simplemente o completamente anulados, ¿sí? Entonces, y esto, como les digo, es pues prácticamente como el pan nuestro de todos los días. Y no nos preguntamos más allá de lo que vivimos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Muy bien. Dice, piensa en el amor que los animales sienten por sus crías y en la necesidad que sienten de protegerlas. Eso se debe a que las consideran parte de sí mismos. Nadie repudia lo que considera parte de sí mismo. La manera en que reaccionas ante tu ego es similar a cómo Dios reacciona ante sus creaciones, con amor, con protección y con caridad. Tus reacciones ante el yo que inventaste no son sorprendentes. De hecho, son muy similares a la forma en la que algún día reaccionarás ante tus creaciones reales, las cuales son tan eternas como tú. No es cuestión, por lo tanto, de cómo reaccionas ante el ego, sino de lo que crees ser. Crees, perdón, creer es una función del ego. Y mientras tu origen siga sujeto a interpretaciones, lo seguirás viendo desde el punto de vista del ego. Cuando el aprendizaje deje de ser necesario, simplemente conocerás a Dios. La creencia de que hay otra forma de percibir es la idea más sublime de que es capaz el pensamiento del ego. Esto se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. ¿Sí? Dice, esto se debe a que dicha idea reconoce, aunque sea mínimamente, que el ego no es el ser. Bien, pues entonces, nosotros básicamente somos creadores y estamos creando constantemente. Nosotros tenemos y sentimos precisamente amor por nuestras creaciones. Sí, pero esto viene siendo desde la parte de nuestro ego. Por eso nos dice, bueno, no hay como gran diferencia
excepto que vas a comenzar a amar lo que es real de lo que no lo es. Para esto entonces nosotros tenemos al Espíritu Santo. Nosotros cuando no sabemos por qué decidir o qué hacer, entonces podemos pedir ayuda al Espíritu Santo. Podemos literalmente decirle, Espíritu Santo, muéstrame la verdad de esta situación, porque no estoy en paz. Muéstrame la verdad que tengo que conocer acerca de lo que estoy viviendo, porque no veo claramente. Y entonces nosotros debemos de tener precisamente fe de que esto es real, de que sí sucede, de que sí escucha, de que sí, de alguna forma el Espíritu Santo se va a idear la manera de cómo hacernos llegar la información. A través de un sueño, a través de una plática, a través de un libro, a través de lo que sea. Pero ahí es cuando nosotros decimos que nos va a caer el 20. Y realmente sí nos caen, ¿sí? Entonces, nosotros podemos hacer todo eso. Y o también pedirle al Espíritu Santo que nos muestre estas creaciones que vienen precisamente de la divinidad, para entonces comenzar a amarlas, ¿sí? Estas creaciones, tal como Dios hace con nosotros, que somos sus creaciones, ¿sí? Que nos muestra precisamente su amor, su protección, y lo hace precisamente desde la caridad. Socavar el sistema de pensamiento del ego no puede sino percibirse como un proceso doloroso, aunque no hay nada que esté más lejos de la verdad. Los bebés gritan de rabia cuando se les quita un cuchillo o unas tijeras, a pesar de que si no se hiciera podrían lastimarse. En este sentido todavía eres un bebé. No tienes una idea clara de lo que es el verdadero instinto de conservación y probablemente decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Sin embargo, tanto si lo reconoces ahora como si no, has acordado cooperar en el empeño por llegar a ser inofensivo y servicial, atributos estos que son inseparables. Incluso las actitudes que tienes a este respecto son necesariamente conflictivas, puesto que todas las actitudes están basadas en el ego. Esto, sin embargo, no siempre será así. Ten paciencia mientras tanto y recuerda que el desenlace es tan seguro como Dios. Entonces aquí básicamente nos están pidiendo paciencia. Sabemos cuán dañino son ciertas situaciones, ciertas cosas que nosotros estamos pasando, ¿sí? Entonces dice, pues mira, prácticamente eres como un bebé, porque te das cuenta que traes un cuchillo, unas tijeras que te pueden hacer daño. Te das cuenta, por ejemplo, que tienes una situación, una relación que no fructifica, que no da para más y que te va a hacer daño también. Y sin embargo, o sea, optamos simplemente por el riesgo. Quizás nos hagamos daño, quizás no, dice el ego, ¿no? Pero seguramente, y si es un niño pequeño que no tiene conciencia de lo que puede llegar a ser ni del daño que se puede causar, pues entonces el daño será inevitable. ¿Sí? Entonces, eh, no tenemos pues estas ideas con claridad de ese verdadero instinto de conservación y probablemente dice, decidirás que necesitas precisamente lo que más daño te haría. Entonces, nosotros precisamente optamos por este tipo de situaciones. Lo que más daño nos hace es como que lo que es más atractivo para nosotros. ¿Sí? ¿Hasta qué? Hasta que llegamos precisamente al desenlace, el desenlace de una conciencia sobre la divinidad. Pero nos pide ser pacientes, porque este cambio no se va a dar de la noche a la mañana. Hemos vivido tanto tiempo bajo el sistema del pensamiento del ego y lo hemos normalizado tanto que salirnos o siquiera pensar que nos podemos salir de este sistema de pensamiento
es como si nosotros sintiéramos que estamos atentando con en contra de nuestra propia vida. Entonces, el hecho de aprender y desaprender, como lo decíamos hace algunos momentos, nosotros hemos aprendido tantas cosas y hemos aprendido a hacernos daño sobre esas cosas que nosotros hemos también experimentado. Y a través de esas experiencias viene el aprendizaje, viene la sabiduría. Pero hemos pasado por muchas situaciones, muchas dolorosas, muchas situaciones que revocan o invocan a la alegría, a la felicidad. Y hemos pasado por mucho aprendizaje principalmente. Entonces, ahora, el volverme consciente de mis experiencias, volverme consciente de lo que no me es útil, de lo que no me sirve, para revocar el efecto que esto tiene, les digo, pues entonces casi sentimos o vamos a sentir que se nos va a ir la vida aquí, porque es todas nuestras creencias y todo en lo que nosotros hemos basado nuestra vida, nuestra existencia, y el eliminar gran parte de esto, pues es como quedar nuevamente en blanco. Pero a veces nosotros hemos dado precisamente la vida por una creencia que comienzo a vivir de una forma principalmente o en la mayoría del tiempo muy inconsciente. Entonces comienzo a vivir de esta forma, de esta manera, pensando que es lo correcto, aunque me estoy haciendo daño y no quiero cambiar. No quiero cambiar. Pienso que es lo más correcto. Pienso, por ejemplo, en el que dirán. Estoy dispuesto a hacer lo que es políticamente correcto antes que expresarme o expresar lo que yo verdaderamente siento. Entonces, les digo, a veces estamos dispuestos a dar nuestra propia vida por nuestras creencias y de hecho lo hacemos. Pero al final de todo, digo, habrá creencias que nos lleven precisamente al júbilo o creencias que nos lleven a la autodestrucción. Solo aquellos que tienen una sensación real y duradera de abundancia pueden ser verdaderamente caritativos. Esto resulta obvio cuando consideras lo que realmente quiere decir ser caritativo. Para el ego, dar cualquier cosa significa tener que privarse de ello. Cuando asocias el acto de dar con el sacrificio, das solamente porque crees que de alguna forma vas a obtener algo mejor y puedes, por lo tanto, prescindir de la cosa que das. O sea, dar para obtener es una ley ineludible del ego, que siempre se evalúa a sí mismo en función de otros egos. Luego nos andamos comparando quién da más, quién da menos, quién odió. En la carne asada, ya saben. Sí. O sea, quién trajo qué en las reuniones familiares, porque ese es el sistema del pensamiento del ego, es dar para recibir, dar para obtener. Y cuando te doy, pierdo. Eso es lo que promulga el ego, ¿sí? Sin embargo, dice, por lo tanto, estás siempre obsesionado con la idea de escasez, que es la creencia que le dio origen. Su percepción de otros egos como entes reales no es más que un intento de convencerse a sí mismo de que él es real. El amor propio, desde el punto de vista del ego, no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo creyendo que es real y por lo tanto está temporalmente menos inclinado a depredar. Ese amor propio es siempre vulnerable a experimentar tensión, término este que se refiere a cualquier cosa que él perciba como una amenaza a su existencia. ¿Sí? Entonces, este amor propio, ¿sí? O lo que nosotros conocemos como amor propio, ¿sí?
El ego siempre está basado, pues precisamente y obsesionado con la idea de escasez, nos dice. Entonces, es un engaño, por ejemplo, lo que nos hace vivir el ego. Un engaño sobre la escasez, un engaño sobre el amor propio. El amor propio visto, como nos dice aquí, visto desde el ego no significa otra cosa que el ego se ha engañado a sí mismo, creyendo que es real. Ese es el amor propio. Y a través precisamente a través de este amor propio que se promulga, pues es prácticamente como nosotros hacemos real o más real el ego. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es un amor mal fundamentado, mal entendido? Porque cuando verdaderamente yo amo a los demás, entonces me uno a ellos y no hay separación. Entonces, el amor propio, tal como nosotros lo entendemos, significa separación, significa separarnos. Entonces, aquí, cuando precisamente yo estoy creyendo más en este amor, pues entonces es cuando más me separo de todos e incluso de la fuente. El curso de milagros dice que nosotros no podemos entrar al reino de los cielos solos, que siempre necesitamos nosotros ir en compañía. ¿Sí? ¿De cuántos? Pues de una bola, pero que no podemos entrar solos. Entonces, cuando nosotros nos separamos y cuando el ego nos invita a separarnos, pues entonces no es como tener la llave para entrar en el reino o vivir ese reino estando aquí en la tierra. Cuando nosotros vivimos ese reino aquí en la tierra, pues entonces es cuando mayormente nos encontramos en paz. Cuando nosotros nos encontramos en esa unidad. Cuando nosotros vivimos desde la unidad, no existen no existe separación y no existe una división. Es decir, y en otras palabras, no hay absolutamente nada por qué decidir. ¿Por qué? Porque estoy unido a todo. Cuando nosotros vivimos en plenitud, que decimos, por ejemplo, trabajo bien, hijos bien, familia bien, pareja bien, todo está bien. Aquí podemos experimentar la plenitud, porque no hay una decisión que se tenga que tomar. Pero cuando nosotros nuevamente entramos en el ego, o siempre estamos buscando, porque también nos podemos volver adictos a esto, a buscar situaciones de conflicto, situaciones en las que nosotros tengamos que decidir una y otra vez, y nos volvemos adictos precisamente a esto. Entonces, cuando todo está en paz, incluso esto como que nos genera conflicto. Como que de repente decimos o pensamos, uff, o sea, tanta paz, ¿no? Como que luego estoy esperando ya la situación que venga a irrumpir esta paz. Sí, o sea, como que, no está haciendo ruido el niño, ¿no? Entonces algo malo está haciendo, o estoy esperando algo malo. Voy y me doy cuenta que está dormido, que no hacía ruido porque se ha dormido. Pero ya en mi mente está de que, oh, ¿qué estará haciendo? ¿Sí? Entonces, así es como nuestra mente prácticamente funciona. Nos dice dar para obtener, así es el sistema de pensamiento del ego. El ego vive literalmente a base de comparaciones. ¿Sí? Tiene que haber contrastes para el ego, porque el ego es dual. Dice, la igualdad es algo que está más allá de lo que puede entender y por lo tanto le es imposible ser caritativo. Lo que el ego da nunca emana de una sensación de abundancia, porque él fue engendrado precisamente como sustituto de esta. Por eso es por lo que el concepto de obtener surgió de un sistema de pensamiento. Los apetitos son mecanismos para obtener, que representan la necesidad del ego de ratificarse a sí mismo. Esto es cierto tanto en el caso de los apetitos corporales como
en el que de las llamadas necesidades más elevadas del ego, ¿sí? De los apetitos corporales o como las llamadas necesidades más elevadas del ego. El origen de los apetitos corporales no es físico. El ego considera al cuerpo como su hogar y trata de satisfacerse a sí mismo a través de él. Pero la idea de que eso es posible es una decisión de la mente, que está completamente confundida acerca de lo que realmente es posible. ¿Sí? Entonces, el ego, pues prácticamente es el que nos hace ver precisamente cuáles son nuestras necesidades y nos hace también eh, ver la forma de satisfacer estas necesidades a costa de lo que sea, ¿ok? A costa de lo que sea. Que hoy por hoy, pues, estamos viviendo esta nueva época en nuestras vidas, donde el hedonismo, pues, es como uno de los mayores invitados en este tiempo actual, ¿sí? Los placeres primero que nada. Ese es el hedonismo. Entonces, esto simplemente, y a través de los apetitos que el ego nos sugiere, pues entonces es solamente para ratificarse a sí mismo. Puede ser incluso, por ejemplo, que a través de esto, pues nosotros podamos experimentar los excesos, ¿sí? Porque a final de cuentas, el ego no está satisfecho absolutamente con nada. Mientras más le das, mientras más tienes, más te pide. Mientras que el ego, por ejemplo, el ego puede hacer que tú obtengas cosas, pero el ego siempre te va a cobrar la factura y normalmente te lo cobra con intereses. Entonces, dice, tanto te di, ah, pues ahora me debes tanto más esto otro. ¿Ok? Entonces, y para ratificarse a sí mismo, pues entonces nos genera tantas necesidades, tantos apetitos corporales como no corporales, ¿sí? Para entonces simplemente eh, ejercer un dominio sobre nosotros. Pensar, por ejemplo, que Él es el que soluciona. El ego soluciona de una forma temporal, eso sí, pero cada solución que nos da el ego va a desaparecer porque tiene una fecha de caducidad. Todo lo que el ego nos sugiere como una solución, un aporte de una solución, tiene fecha de caducidad. Todo. Pero la divinidad, no, ¿sí? La divinidad no tiene fecha de caducidad. Todo lo que Dios genera, todo lo que el Espíritu Santo, todo lo que Jesús genera, ¿sí? Es permanente. Los cambios son permanentes. Por eso, digo, la gente nos volvemos muy cómoda porque no queremos entrar, pues, precisamente como en estos procesos de desarrollo personal, de autoconocimiento. Nos da flojera. Porque todo lo queremos así como muy rápido. Queremos encontrar al mago, queremos encontrar al hechicero, queremos encontrar al brujo, queremos encontrar al que lee las cartas, queremos encontrar al terapeuta estrella, queremos encontrar todo lo rápido. El que me solucione lo más rápido es el mejor, ¿sí? Entonces tengo precisamente en dice, el ego vive literalmente a base de comparaciones. Esto lo hace el ego que genera precisamente estos estados de ansiedad, estos estados de tristeza o de depresión, los genera precisamente para mantenernos allí y buscando donde sabe perfectamente que no vamos a encontrar. Cuando nosotros encontramos precisamente la introducción a estos procesos de crecimiento, entonces aquí es donde comienza a temblar el ego, porque nosotros nos vamos a dar cuenta que no es lo que nos han contado, no es lo que
hemos nosotros percibido de la vida. Es algo completamente distinto, diferente. Y quienes hemos entrado precisamente como a este tipo de procesos, nos damos cuenta eh, en qué momento el ego tuvo tanto poder sobre nosotros que estuvimos dispuestos precisamente a entregarle nuestra vida a cambio de, ¿sí? Pues a cambio de qué? Pues de todo lo mundano, de todos los, de que Él cubriera pues prácticamente todas nuestras necesidades, nuestros apetitos, de satisfacer absolutamente todo esto. ¿Y a dónde llegamos? La pregunta, ¿sí? ¿Qué hemos obtenido de eso? Si no ha sido el dolor, si no ha sido la confusión, si no ha sido el vacío, si no ha sido precisamente el sufrimiento, la culpabilidad, la separación. La separación, la división de mí mismo, de mí mismo. ¿Qué significa el hecho de haberme dividido a mí mismo? Bueno, es algo relativamente simple. Estoy completamente dividido, disperso. Pienso una cosa, hago otra diferente, digo otra completamente opuesta, y entonces estoy siempre dividido. Esto me va a generar estrés, me va a generar enfermedad, me va a generar situaciones de conflicto. Entonces, así es como yo comienzo a permanecer en el dominio del ego. Me vuelvo una persona sumamente incoherente, dividida, como les digo. Me vuelvo una persona muy dispersa, porque es muchísimo más fácil, eh, de alguna forma, pensar en algo menos en lo que me va a dar la paz y la tranquilidad. Enfocarme, ¿qué decirlo? Imposible. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos precisamente como esa capacidad de, de aprender, porque no hemos nacido, digamos, pues ya sabios, ¿no? Pero tenemos como esa capacidad de, de copiar algo y recrearlo y de hacerlo. Y qué bueno que esto sea así, porque muchas de las ocasiones, por ejemplo, personas, no sé, de algunos 40, 50, a lo mejor 60 años, dicen, bueno, mira, yo a mi edad ya no voy a cambiar, porque no, pues he vivido toda mi vida así. ¿Sí? Pero nosotros podemos y tenemos la capacidad de cambio a cualquier edad, siempre y cuando sea este nuestro objetivo, nuestra meta. Podemos aprender a cualquier edad. Eso es lo que hemos venido a vivir aquí, el aprendizaje. ¿Cuándo se van a terminar estas situaciones que nos van a llevar a superarnos, a aprender, a evolucionar? Nunca. Así que mejor abróchate el cinturón y disfruta el viaje. ¿Sí? Entonces, es así la cosa. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? No, hasta ahorita va bien. ¿Todo bien? Sin ninguna pregunta. Muy bien. Vamos bien entonces. Dice, el ego cree que tiene que valerse por sí mismo para todo, lo cual no es más que otra forma de describir cómo cree que él mismo se originó. Es ese, es este un estado de tanto temor que lo único que puede hacer es dirigirse a otros egos y tratar de unirse a ellos en una débil fuerza. No es libre, no obstante, de poner en tela de juicio la premisa que da lugar a todo eso, pues esa premisa es su base. El ego es la creencia de la mente según la cual él tiene que valerse completamente por sí mismo. Los incesantes esfuerzos que realiza por ganar el reconocimiento del espíritu y establecer así su propia existencia son inútiles.
El espíritu, en su conocimiento, no es consciente del ego, no lo ataca, simplemente no lo puede concebir en absoluto. Aunque el ego tampoco se percata del espíritu, se percibe a sí mismo rechazado por algo más grande que él. Por eso es por lo que el amor propio, tal como el ego lo concibe, no puede por menos que ser ilusorio. Las creaciones de Dios no crean mitos. Si bien el esfuerzo creativo se puede trocar en mitología, esto puede suceder, sin embargo, solo bajo una condición. Lo que fabrica deja de ser creativo. Lo que fabrica deja de ser creativo. Entonces nosotros fabricamos a través del ego, ¿sí? Fabricamos muchas cosas a través del ego. Y entonces no estamos empleando nuestra creatividad. Dice, los mitos pertenecen exclusivamente al ámbito de la percepción, y las formas que adoptan son tan ambiguas y de una naturaleza tan marcada por la dicotomía entre el bien y el mal, que ni siquiera el más benévolo de ellos está exento de connotaciones aterradoras. Y entonces todo lo que crea el ego, pues es por demás aterrador. El ego siempre está en constante conflicto con el espíritu, aunque no lo puede ver, pero se siente atacado. No, o sea, entre el espíritu y el ego no se pueden ver. El ego simplemente dice: "Buf, no sé de qué me estás hablando". O sea, eso es inexistente para mí. Esa es una creación tuya en un sueño tuyo. Es como si ahorita mismo, pues alguien se quedara dormido y me contara de su sueño, pero dentro de esta dualidad que nosotros estamos viviendo, donde todo es palpable, pues entonces es irreal. ¿Por qué? Porque no lo puedo percibir con mis sentidos. Entonces, aunque haya sido un sueño muy vívido, pues entonces queda fuera de toda realidad. Entonces, bueno, el ego siempre se conflictúa y siempre está en constante conflicto con el espíritu, con el espíritu. Siempre ataca al espíritu, no así el espíritu al ego. ¿Ok? Entonces, por eso, por ejemplo, para este tipo de prácticas, siempre el ego genera situaciones y que las genera, ¿eh? O sea, cuando se trata, por ejemplo, de tomar conciencia, cuando se trata de conocer, de conocernos más, de ser más espirituales, etcétera, el ego siempre pone trabas. Siempre te inventa cosas, siempre te inventa responsabilidades, siempre te inventa situaciones, tragedias, etcétera. De todo lo que sea lo más doloroso para ti, eso te lo va a generar, tenlo por seguro. Porque el ego se pone bien chucky precisamente porque sabe que corre peligro, está a punto de ser descubierto. Entonces, bueno, pues a final de cuentas, como nos dice aquí, o sea, el espíritu en su conocimiento no es consciente de el ego. La fabricación, les comentaba, se hace a través precisamente del ego. Nosotros hemos fabricado un sinfín de cosas. ¿Sí? A todo le hemos dado forma, a todo lo que podamos palpar o con nuestros sentidos, pues entonces esto es lo que verdaderamente existe. Pero es solamente una existencia para el ego. Todo lo que nuestros cinco sentidos no pueden palpar, es decir, todo lo espiritual para el ego, ¿no? Es inexistente. ¿Ok? Entonces, en todo lo que nosotros fabricamos no hay creatividad, no hay gran creatividad. Hay un poco de creatividad, pero no es tan creativo, porque la creatividad proviene prácticamente del espíritu. Los mitos y la magia están íntimamente relacionados, ya que los mitos generalmente tienen que ver con el origen del ego y la magia con los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Los sistemas mitológicos incluyen por lo general alguna descripción de la creación y la conectan con su forma particular de magia, la llamada lucha por la supervivencia,
no es más que una lucha del ego por promulgar su propia existencia, así como la interpretación que ha hecho con respecto a su comienzo. Este comienzo casi siempre se asocia con el nacimiento físico, ya que resulta difícil sostener que el ego existía antes de ese momento. Los más religiosos, entre comillas, de los mitos basados en el ego pueden que postulen que el alma existía antes y que seguirá existiendo después de un lapso temporal de vida en el ego. Algunos postulan incluso que el alma será castigada por este lapso. La salvación, no obstante, no es aplicable al espíritu, pues éste no está en peligro. Por lo tanto, no tiene, no tiene que ser rescatado. ¿Sí? Entonces, el espíritu pues, no necesita absolutamente nada. ¿Ok? El espíritu no necesita nada, nada, nada. Sin embargo, el ego necesita todo. Bien, entonces habla precisamente acerca del castigo en el que algunas prácticas promulgan, ¿sí? De que el alma será castigada, de que, pues prácticamente como nos dice aquí la mitología, ¿sí? Entonces los mitos y la magia, los poderes que el ego se atribuye a sí mismo. Y bueno, llámale magia a lo que tú quieras. La salvación no es otra cosa que mentalidad recta, que aunque no es mentalidad uno del Espíritu Santo, se debe alcanzar antes que la mentalidad uno pueda ser reinstaurada, ¿sí? Bien, aquí me detengo un poquito para explicar acerca de la mentalidad recta. La mentalidad recta es una mentalidad sin juicio, una mentalidad neutra, una mentalidad objetiva. ¿Quién tiene la mentalidad recta en este momento y para nosotros? Solamente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente es el único que puede juzgar nuestros actos, porque tiene precisamente esa mentalidad recta. Sin embargo, el Espíritu Santo no juzga para ejercer o darte un premio o un castigo, sino que el juicio que hace es para utilizar todo lo que nosotros hemos hecho como un material de aprendizaje para nosotros entre lo que nos acerca más a la divinidad o lo que nos aleja más de ella. Y es para lo único que el Espíritu Santo juzga. No es como para decirnos, te has portado muy mal, ¿sí? O has hecho esto, o has hecho lo otro y mereces un castigo. En lo absoluto, no. ¿Ok? Dice que aunque no es la mentalidad uno del Espíritu Santo, la mentalidad uno es precisamente la unión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. ¿Sí? Entonces, esa es la mentalidad uno. En otras palabras, es el Cristo. ¿Ok? Ese es prácticamente. O sea, el Cristo es la inocencia, la completa inocencia. Es la completa neutralidad. Es la completa unión con la unidad, con la unicidad. Es el fundirte prácticamente en Dios. Sí. Entonces, todos estamos llamados precisamente a vivir eh, en en ese estado de conciencia. Entonces, nosotros pensamos, por ejemplo, que Jesús ha sido el único que ha alcanzado ese estado crístico, ¿sí? Pero todos, absolutamente todos, estamos llamados a vivir en ese estado. Que por los distintos placeres, sí, por los distintos apetitos, como lo mencionaba en párrafos anteriores, no estamos como tan dispuestos a renunciar a todo lo que el ego nos da,
a todo lo que se nos ofrece, porque es muchísimo más atractivo vivir esa parte en el ego que entrar, como les digo, a un proceso donde me voy a conocer y donde va a haber cosas que me voy a encontrar que son dolorosas para mí, que- pero que necesito que enfrentarlas, pues, si bien para sanar y bien para poder yo poder continuar en mi camino, en mi proceso, ¿sí? Entonces, nosotros le tenemos tanto miedo a enfrentarnos a estas situaciones. Les digo, nosotros nos creemos buenos, pero cuando se nos muestra esta parte oscura, ¿sí? Esta sombra que todo mundo tenemos, pues entonces esto nos asusta. Nosotros somos precisamente el positivo y el negativo, el principio y el fin, el alfa y el omega. Todo está en nosotros, todo el universo está en nosotros. Pero conocer esto o simplemente el hecho de pensar que esto puede ser nos genera un conflicto, porque nosotros estamos, digamos que nos vemos en el cuerpo y estamos completamente limitados. Estamos limitados en pensamiento, estamos limitados en nuestra forma física, en nuestro esfuerzo físico. O sea, todo esto es una limitación. Y pensar más allá, fuera de la caja, de esta caja que nosotros nos hemos formulado, eh, o sea, es como inaudito, es no lo increíble, no lo puedo sostener, ni siquiera como un pensamiento. El pensar, por ejemplo, que todo el universo reside en mí, que tú eres yo y que tú eres parte de mí y yo parte de ti, ¿qué decirlo? Sí. Que todos, que todo lo que nosotros estamos experimentando a través de nuestras vidas no es solamente como esta parte de co-creación que tenemos entre las personas que me voy encontrando a mi alrededor y yo. Nos volvemos copartícipes, co-creadores absolutamente de todo, de una realidad que no tiene ningún sentido para Dios, pero que para mí y mi ego lo es absolutamente todo. Yo, al final de cuentas, me comienzo a encontrar con mi propia información. Lo que yo necesito, todas las personas con las cuales yo me encuentro en mi caminar son necesarias precisamente para conocerme a mí, sean buenas, sean malas, sean regulares o sean como simplemente se presenten en mi vida. Pero es una buena oportunidad precisamente que yo tengo para perdonar. ¿Perdonar qué si no he hecho absolutamente nada, verdad? Perdonar mis proyecciones, perdonar mi separación de mi fuente, de la divinidad. Estoy tan separado ahora, tan falto de fe, viviendo en tanta crisis precisamente por la falta de fe. Nosotros pensamos, por ejemplo, que todo lo que está ocurriendo en este mundo es simplemente porque las personas hacen y deshacen a diestra y siniestra, ¿sí? Sin embargo, no contemplamos esta otra parte, la parte de la falta de una espiritualidad genuina. Eso no lo consideramos. No consideramos, por ejemplo, que ante esta falta de una espiritualidad, pues el mundo está como está, una falta de fe. ¿Fe en qué? O sea, vivimos, por ejemplo, peleando como si nosotros nos vamos o nos fuéramos a llevar todo ello por lo cual nosotros estamos peleando. Entonces es absurdo, es completamente absurdo, ¿sí? Quiero generar tanto dinero, tanta riqueza, como para que tantas generaciones en mi descendencia vivan en paz, vivan tranquilas, generar una dinastía y a lo mejor simplemente yo ya no voy a estar. O sea, absurdo, ¿ya? Sin embargo, tenemos pues
obsesión por el poder. Estamos enfermos de poder. ¿Ok? Que nos hemos olvidado, pues, de lo más básico. Nos hemos olvidado de nosotros mismos. Entonces, hoy por hoy tenemos una crisis mundial espiritual. ¿Sí? Ya nadie cree en nada. Bueno, digo nadie, digo como mucha gente. Eh, cada vez más eh, hay más y más confusión en lugar, por ejemplo, de que los medios de comunicación o los medios a través de las redes sociales nos den el conocimiento, parece ser que nos lo quitan. Hay una desinformación más que una información. Hay una confusión, ¿sí? Más que una certeza sobre una realidad. Entonces estamos viviendo como completamente al revés, una confusión completa. ¿Qué soy? No, ya ni sé ni qué soy. ¿A dónde voy? Pues, ¿cómo te explico? ¿Sí? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué pienso como pienso? ¿Verdaderamente soy yo el que estoy pensando o estoy siendo pensado? ¿Sí? ¿Quién decide por mí? ¿Yo o el celular? Sí, yo o el celular, porque me llegan mensajes, me llegan ofertas, me llega todo. O sea, como si el celular me conociera más de lo que yo me conozco a mí mismo. Como que el celular sabe lo que yo necesito en el momento que lo necesito. Entonces, ¿qué es eso que está decidiendo por mí? ¿Y por qué entonces, si yo soy o comienzo a ser eh, consciente de eso, por qué simplemente me dejo llevar? ¿Por qué no puedo poner un alto y decir, basta? Entonces voy por lo que verdaderamente es necesario para mí y para mi vida. Pues bueno, dice, no, no se puede hacer demasiado hincapié en el hecho de que corregir la percepción es simplemente un expediente temporal. Dicha corrección es necesaria únicamente porque la percepción falsa es un obstáculo para el conocimiento, mientras que la percepción fidedigna es un trampolín hacia él. El valor de la percepción correcta reside en la conclusión inevitable de que toda percepción es innecesaria. Esto elimina el obstáculo por completo. Te preguntarás cómo puede ser posible esto mientras parezca que vives en este mundo. Esa es una pregunta razonable. No obstante, tienes que asegurarte de que realmente entiendes lo que estás preguntando. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? Y esto es lo primero que nosotros deberíamos de entender. ¿Quién es el tú que vive en este mundo? El espíritu es inmortal y la inmortalidad es un estado permanente. El espíritu es tan verdadero ahora como siempre lo fue, y lo será siempre, ya que no entraña cambios de ninguna clase. No es un continuo, ni se puede entender tampoco comparándolo con opuestos, con un opuesto. El conocimiento nunca admite comparaciones. En eso estriba su diferencia principal con respecto a cualquier otra cosa que la mente pueda comprender. ¿Sí? Es decir, a Dios no se le puede comparar porque no hay como un punto de comparación. O sea, ¿contra qué se le puede comparar a Dios? ¿Contra qué se le podría comparar al universo que hay en ti? O sea, con qué se puede comparar el infinito? ¿Con qué se puede comparar ese amor? ¿Sí? Entonces, bien, las percepciones en dado momento van a ser innecesarias. ¿Sí? Innecesarias. El hecho de percibir.
Entonces nosotros vamos, digo, ya con el transcurso de la práctica del curso de milagros, vamos a tener como esta parte de esta maestría, ¿sí? De, de saber lo que verdaderamente es, no sobre una percepción de lo que yo supongo que debería de ser. ¿Por qué? Bueno, las cosas en realidad son neutras. Todo es neutro, todo es neutral, absolutamente todo lo es. Todas las situaciones que suceden son neutrales. Solamente como yo les doy el sentido de bueno o malo, entonces ya ahí en base a una percepción, donde la percepción está influenciada por mi pasado, por mi educación, por todo lo que se me ha dicho que el mundo es. Entonces, en base a eso, pues juzgo lo que está aconteciendo frente a mí. Entonces, esto es como vivir en el presente un pasado. Ya ni siquiera me asombra nada. Ya he perdido precisamente la capacidad de asombro de muchas cosas. ¿Por qué? Porque pues ya lo viví, ya lo experimenté. O sea, ya nada. Entonces es como dejo de ser inocente. O sea, dejo de ser inocente. Entonces, en la inocencia no significa, por ejemplo, que sea una persona inmadura. No significa, por ejemplo, que sea el chavorruco, ¿sí? Entonces, no significa nada, o sea, que viva a destiempo, ¿no? La inocencia simplemente es ver las cosas desde el asombro, desde como si fuesen algo nuevo para mí, no desde eventos pasados. Sí, porque si los eventos fueron dolorosos, pues entonces mi percepción de este momento va a ser de dolor. Si fueron de gozo, entonces obviamente también puede ser que yo tenga una percepción gozosa, pero que de la misma forma, tanto lo negativo como lo positivo pueden resultar perjudiciales, ¿sí? De cierta forma, ¿sí? Y hablo específicamente de lo positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde lo positivo, o sea, yo si he vivido algo muy positivo en mi pasado, pues entonces voy a querer que todo lo que yo he vivido desde esa perspectiva positiva, que todo sea igual. Y entonces voy a sufrir porque me voy a encontrar con la desilusión de que nada se parece a ese pasado, pero vivo buscando mi pasado. Y entonces me anclo desde la parte positiva a ese pasado y no permito que las cosas buenas simplemente o que están apareciendo, no me permito gozarlas, porque no, o sea, lo que tuve en el pasado fue mejor de lo que yo tengo ahora. Entonces nada se le compara. Y lo negativo, bueno, qué decir, ¿no? O sea, lo negativo, lo mismo. Espero y vivo esperando siempre la parte más negativa de la vida. Siempre todo, todo, todo negativo. ¿Por qué? Porque así lo aprendí, además. Así lo viví. Pues bien, ¿alguna pregunta? No, ¿Alguien, ningún. alguien tiene alguna pregunta? Estoy aquí. Alex, Sí. Oscar estaba oyendo y me dice que ¿por qué el Espíritu Santo no le hace nada al ego? Como lejos de Ok. los- No le puede hacer nada porque el ego para el Espíritu Santo es inexistente, porque es una invención nuestra, ¿sí? O sea, cuando nosotros decidimos separarnos de Dios, que eso solamente nosotros vivimos, fíjense bien, una idea de separación. No vivimos una separación real, sino vivimos la idea de separación.
Es, no sé, como por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Como el hipocondriaco, a lo mejor, que decir, ay, estoy enfermo, no tiene nada, pero está viviendo el síntoma y está viviendo, entre comillas, la enfermedad, pero no tiene nada. Entonces nosotros nos formulamos una idea de separación, ¿sí? Cuando nos formulamos esta idea de separación, entonces es cuando nosotros generamos el ego. Cuando nosotros generamos el ego fue precisamente para obtener esta forma física, obtener esta información que tú estás allá, yo estoy aquí, y esto simplemente, o sea, nos separa. Entonces, sin embargo, mm, Dios y el Espíritu Santo solo se pueden comunicar desde su base, y su base es el espíritu, meramente espíritu. Todo lo demás es inexistente. Así como para el sistema de pensamiento del ego, que el ego no reconoce la base espiritual, pues entonces el espíritu no reconoce la base de la materialización del ego, ¿sí? Entonces es como simplemente no se pueden comunicar. Ahora, ¿por qué es inexistente? ¿Y por qué Dios mismo no cree en el ego? Porque si Dios mismo creyera en el ego, le tendría que dar vida. Porque en lo que Dios cree es una creación. Por eso Dios no cree en el ego, no cree en la maldad, no cree en la negatividad, no cree en el infierno, no cree absolutamente nada de eso. ¿Sí? Entonces, por eso no se ven. Porque dice, ah, bueno, pues mira, si tú quieres, por ejemplo, vamos a suponer, hablando de esta de los hipocondríacos, o sea, vemos a la persona y la persona verdaderamente no tiene absolutamente nada, pero la persona cree que está sufriendo el síntoma o está sufriendo la enfermedad. Entonces, nosotros en ese momento es como si fuéramos el Espíritu Santo, es decir, pues si yo te veo bien, o sea, yo no veo que tengas absolutamente nada, ¿sí? Entonces, pero si yo, por ejemplo, en esta situación, si yo dijera, ay, sí, cierto, estás enfermo, estás mal, estás, entonces es como si el Espíritu Santo viera al ego y entonces en cuanto lo reconoce, entonces lo tiene que hacer real. Es como si yo veo al hipocondriaco que simplemente o sea, me cuenta acerca de sus malestares físicos, o de salud, entonces mm, no existe, no existe. De otra forma, pues entonces yo mismo le tendría que dar vida a eso lo que la otra persona dice que está padeciendo. ¿Sí? Ok, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? No por ahora. Muy bien. Ven. Muy bien. Entonces, voy a leer solamente el primer párrafo del siguiente tema y luego lo vamos a volver a retomar. Sí, que es el amor sin conflicto. Sí. Dice, amor sin conflicto. Es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos está dentro de ti. Ello se debe a que no es comprensible para el ego, que lo interpreta como si algo que está afuera estuviese adentro, lo cual no tiene sentido. La palabra adentro es innecesaria. Tú eres el reino de los cielos. ¿Qué otra cosa sino a ti creó el Creador? ¿Y qué otra cosa sino tú es su reino? Este es el mensaje de la expiación, mensaje que en su totalidad trasciende la suma de sus partes.
tú también tienes un reino que tu espíritu creó. Este no ha dejado de crear como consecuencia de las ilusiones del ego. Tus creaciones no son huérfanas, de la misma manera en que tú tampoco lo eres. Tu ego y tu espíritu nunca serán co-creadores, pero tu espíritu y tu creador lo serán siempre. Ten por seguro que tus creaciones están tan a salvo como tú. El reino está perfectamente unido y perfectamente protegido, y el ego no prevalecerá contra él. Amén. ¿Sí? Muy bien, entonces nuestro espíritu no es co-creador con el ego, sino que nosotros co-creamos con Dios y que solamente así nuestras creaciones pueden mantenerse en esa eternidad. ¿Sí? Dice, es difícil entender lo que realmente quiere decir el reino de los cielos, está dentro de ti. Dice, la palabra dentro es innecesaria porque tú eres el reino de los cielos. O sea, nosotros vivimos precisamente buscando ese reino cuando en realidad nosotros somos ese reino. Pero dado a que nosotros no nos consideramos ni creemos que lo seamos, pues entonces vivimos como vivimos. Porque, les vuelvo a repetir, o sea, nos da miedo, nos conflictúa, no entendemos o no queremos entender, aunque se nos repita de mil formas, de una y mil maneras, no lo queremos entender. ¿Qué me quieres decir con eso? No lo entiendo. Bueno, experiméntalo. ¿Y cómo? Bueno, haz lo que esté en tus manos, ¿sí? En estas prácticas, porque si algo tiene el curso de milagros es precisamente que es eh, muy didáctico, es muy específico al momento de llevar las prácticas día a día. Se nos da paso a paso. Entonces nosotros, si nos apegamos lo más que nos sea posible a ese tipo de prácticas o a la práctica, pues entonces va a generar un cambio inevitable en nosotros. Quienes no hayan percibido o no hayan logrado precisamente un cambio es porque no se han entregado con sinceridad a la práctica del curso. Bien. ¿Por qué? Les digo, bueno, es que de muchas formas y de muchas maneras a nosotros se nos olvida lo que estamos practicando y se nos olvida muy, pero muy seguido. Bien. O sea, es muy fácil, por ejemplo, dejar ahorita, cierro mi libro y entonces vuelvo a mi vida y ya no me voy a recordar el curso de milagros. Simplemente voy a querer atacar, voy a querer desquitarme, voy a querer vengarme, me voy a enojar, no sé, olvidar absolutamente todo lo que ya aprendí. Vuelvo a mi viejo sistema de pensamiento. El ego se vuelve a apoderar de mí. Pero les vuelvo a decir, o sea, esto es práctica, 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 hasta que llega un momento en que simplemente sale de una forma natural. Todo lo que nosotros hacemos o muchas de las cosas que nosotros practicamos ha sido el resultado de años de práctica, de muchos años de repetición. Entonces, no pensemos que esto es diferente. No pensemos que la parte de la espiritualidad es diferente, que me va a salir a la primera, que voy a conectar a la primera, voy a dejar de sentir culpabilidad a la primera. Pues no, pero si yo me apego lo más que me sea posible, como les digo, pues entonces el resultado será inevitable. Dios es inevitable. ¿Sí? Pues bien, ¿alguna pregunta, duda antes de irnos? ¿Todo bien? Perfeccionamente. Sin ninguna Todo. pregunta. Bien, dime. Bueno, ¿Ninguna? no es pregunta. No es Ok. pregunta en sí, sino que, por ejemplo,
en las últimas frases que estabas diciendo que por alguna o por otras razones siempre se nos olvida. Sí, ¿Es también porque queremos evadir la responsabilidad que conlleva esto? claro, porque el ego, como les vuelvo a repetir, o sea, es como estoy siendo más llamado por el ego que por la santidad. O sea, se me olvida a propósito, porque entonces todo lo que resulte de la práctica del ego está justificado. Es decir, si yo ataco, pues el ego lo va a justificar. Es que me atacó primero, ¿sí? Entonces, el ego siempre justifica. Y nosotros nos separamos porque, digamos, nos separamos de esta práctica porque nosotros queremos vivir precisamente desde esta parte de justificación. Entonces pierdo, como dices tú, o sea, toda esta responsabilidad que yo tengo entre vivir bajo la ley de la causa y del efecto. O sea, el ego no quiere ser absolutamente causa absolutamente de nada, pero quiere siempre gozar de los efectos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros nos responsabilizamos, entonces sé perfectamente que yo soy la causa y que por mí se está obteniendo un resultado, se está teniendo un efecto. Entonces, cuando nosotros simplemente nos separamos o cuando me olvido de por qué o para qué estoy existiendo, entonces aquí vuelvo a caer en el sistema de pensamiento del ego. Les digo, no va a ser sencillo, ¿sí? Dice el curso de milagros, así también lo menciona. Dice, es sencillo, pero no es fácil. Sencillo porque la sencillez radica en que yo te esté diciendo, es que recuerda, mantén el recuerdo de Dios lo más que te sea posible. Mantén el recuerdo de el curso de milagros lo más que te sea posible. Esto es lo sencillo. La dificultad reside precisamente en el lograrlo, en el hacerlo, en el practicarlo en tu día a día. ¿Sí? Entonces, aquí es donde reside precisamente esta dificultad. Pero tampoco necesitamos que sentirnos mal por ello. Sabe perfectamente, el curso de milagros sabe, o el Espíritu Santo sabe que vamos a fallar, de que las lecciones no las vamos a hacer de una forma correcta y aún así puedes regresar, puedes practicar el curso de milagros tantas veces como te sea necesario hasta que entiendas quién verdaderamente o qué verdaderamente eres tú. Hasta que ya no necesites de percepciones, hasta que ya no necesites de nada más, hasta que te des cuenta que tú eres precisamente esa parte de Dios y que eres el milagro y que eres precisamente el reino de los cielos. ¿Sí? Mientras tanto, todo nos es permitido. Sí. Bueno, muy bien, gracias. Ah, bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo bien? Bueno, pues si todo bien, entonces pues le dejamos aquí y les agradezco su presencia y pues bueno, nos vemos. Déjeme ver si la próxima semana, porque viene la Semana Santa y este el país entero se muere. Sí, Pues sí, queda desolado todo, ¿no? Bueno, y ya estaremos en contacto. Si bien les digo por ahí, les envío la invitación si hay curso, ¿vale? Y si no, pues nos vemos dentro de 15 días. No pasa absolutamente nada. ¿Vale? Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, gracias. Buenas noches. gracias. Que descansen. Gracias, buenas noches. Mm.